Cayo Julio César, sin duda, es el personaje más famoso de la antigua Roma. Es célebre por sus logros políticos, los cuales hicieron posible que su sobrino, el futuro Augusto, diseñase el Principado, un régimen de transición de los viejos moldes de la República a los del Imperio, mucho más adaptado al gobierno de los inmensos territorios que, en aquella época, dominaba Roma. También es conocido por sus victorias en las guerras civiles contra otros romanos o contra bárbaros en las lejanas Hispania, Galia o Egipto. Es famosa su relación con Cleopatra VII, el dominio casi total que tuvo del gobierno de Roma durante los últimos años de su vida y su asesinato en los idus de marzo. La trascendencia de su obra, tanto política como militar, ha tenido un reflejo cultural enorme que llega hasta nuestros días. Muchos empezamos a interesarnos por Roma leyendo los cómics de Asterix y Obelix, en los cuales aparece con frecuencia, pero también hemos disfrutado con las películas y series sobre su figura. Y por citar algunas, tendríamos el Julio César de Joseph Mankiewicz o la Cleopatra de 1963, interpretada por la inolvidable Elizabeth Taylor. Más recientemente hemos podido disfrutar de continuas referencias a César en la primera temporada de Roma de HBO, las cuales, como ya sabéis, nos narraban las aventuras de los legionarios Tito Pulo y Lucio Boreno en los convulsos tiempos de los enfrentamientos entre César y Pompeyo y, posteriormente, la lucha entre Marco Antonio y Augusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy repasaremos la vida y obra del gran Cayo Julio César. Y es que sí, he hablado de Roma en muchas ocasiones, de sus batallas, de sus emperadores, pero nunca tenía un vídeo sobre el romano más famoso de la historia. Y pienso sinceramente que es un vídeo que todo canal de divulgación histórica tiene que tener antes o después. Y bueno, sí, los que conozcáis el canal desde hace más tiempo, pues bueno, ya sabréis que hice un vídeo hace ya bastante tiempo sobre los idus de marzo, pero nunca un vídeo sobre la vida de César en general. Así que he hablado con mi colega Federico Romero de la página Historia y Roma Antigua, y nada, como ya se me ha escrito este guión, y bueno, pues tenemos mucho que contar, así que no pierdo más el tiempo. Se dice que nuestro protagonista de hoy nació el día 12 o 13 de julio del año 100 a.C. Su nombre completo era Cayo Julio César, y provenía de una prestigiosa familia senatorial, los Julio, la cual era muy antigua, tanto que remontaba sus orígenes a la misma diosa Venus. A pesar de su prestigio, la familia no era demasiado rica. Sus abuelos, Marcia y Cayo Julio César, tuvieron dos hijos, Julia y el padre de nuestro protagonista, también llamado Cayo Julio César, que fue un senador de rango pretorio casado con Aurelia, que pertenecía a la familia de los Aurelio Cota, una destacada gens de la nobleza plebeya que había dado varios cónsules a Roma a finales del siglo II a.C. y principios del siguiente. Cayo Mario, una de las figuras más importantes de la historia de Roma, llamado el tercer fundador de Roma, había contraído matrimonio con su tía paterna, Julia. Mario y sus seguidores dominaron la política romana a finales del siglo I a.C. Debemos imaginarnos al joven César como miembro de una familia senatorial, modesta económicamente, pero muy potente en cuanto a contactos políticos y sociales. No tenemos muchos testimonios de que su niñez fuera muy diferente a la de otros niños de alto rango. Hasta los 7 años su educación solía corresponder en la madre o bien en algún siervo de la familia o de confianza que ella soliera delegar la educación de los niños. Como ya sabéis, en estos primeros años, pues los niños romanos aprendían a leer, a escribir, algunas nociones básicas de matemáticas, historia de la familia, de la religión y de Roma. A partir de esa edad, el niño pasaba a ser cosa del padre, que se lo llevaba con frecuencia al foro. Así, desde pequeño, el joven César pudo formarse en la vida pública romana junto a su padre, o si éste no estaba, junto a su poderoso tío Mario o con sus tíos maternos, los Aurelio Cota. Un joven noble romano también recibía educación física. Aprendía a cabalgar, a correr, a nadar y a luchar con y sin armas. César, ya preadolescente, era delgado y poco robusto, pero destacaba al parecer por su habilidad a la hora de montar a caballo. Su educación no pudo desarrollarse en un ambiente demasiado estable, ya que entre los años 91 y 88 a.C. tuvo lugar la conocida como Guerra Social, la cual se saldaría con la victoria de Roma a cambio de la obtención de los derechos de ciudadanía de gran parte de sus aliados itálicos. César era apenas un preadolescente de 12 años cuando llegó la paz, y al final de esa guerra llegó el enfrentamiento civil entre los populares, encabezados por su tío Mario, y los optimates, encabezados por Sila.
Desconocemos si su familia se ausentó de la ciudad en esos momentos para ponerse a salvo o si permanecieron en Roma. Sí sabemos que por el matrimonio de su tía Julia con Mario, los Julio estaban cerca de las posiciones de los populares. El padre de César Cayo murió cuando nuestro protagonista de hoy apenas tenía 16 años, en el año 84 a.C., por lo que de golpe y porrazo, pues César se vio convertido en el cabeza de su familia. No sabemos con seguridad si se había casado en primeras nupcias con Consutia, que era hija de un rico caballero y tendría que anular este matrimonio. Para, como ya sabéis, casarse con Cornelia Cinna, que era hija del poderoso Cinna, que era el líder de los populares y que convirtió a su yerno en el Flamen Dialis. César se vio convertido en un prestigioso sacerdote, encargado del culto a Júpiter en el Capitolio. Su figura era inviolable y gozaba de múltiples prerrogativas, aunque también estaba sometido a muchas limitaciones y supersticiones. De este matrimonio nacería su hija Julia. Y esta vinculación familiar y personal con los populares le pasaría factura a César cuando a finales del año 82 a.C. la situación política en la capital, dominada por los populares, se invirtió. Sila, una vez concluida su campaña contra Mitrídates del Ponto, volvió para ocupar militarmente Roma, y a continuación publicó listas de proscripción de los senadores y caballeros populares más destacados a los que se condenaba a muerte y a la confiscación de sus bienes. César, que ostentaba un cargo sagrado y que era demasiado joven aún, se libró de esta primera oleada represiva. Pero al estar casado con la hija de Cinna, líder de los populares, fue llevado ante él en el año 81 a.C. Sila le exigió que repudiara a Cornelia y que se casara con una sobrina suya. Y el joven César, dando muestras de una fuerte personalidad, se negó a hacerlo, desafiando de esta manera al hombre fuerte de Roma, por lo que este último ordenó que le arrestaran y también confiscar los bienes de él y de su familia. Lo que a nuestro protagonista de hoy no le quedó más remedio que huir a la región de Sabina. Y se dice que le llegarían a arrestar una patrulla de soldados, pero mediante un soborno se libró. Finalmente, gracias a la intervención de los Cotta, de su amigo Lépido y de las Vestales, fue perdonado. Pero eso sí, fue despojado de su cargo. Nos cuentan las fuentes que, a regañadientes, una vez perdonado César, Sila advirtió a aquellos que habían intervenido a su favor que esa persona cuya salvación con tanta ansia deseaban, algún día acarrearía la ruina al partido de los aristócratas, pues en César había muchos Marios. César daba mucho que hablar en Roma por su linaje y su capacidad intelectual, por su personalidad, incluso por su apariencia personal, elegante y excéntrica. Su situación en Roma era muy vulnerable. Seguía en el punto de mira del dictador, y lo mejor era alejarse, así que se embarcó rumbo a Asia Menor. En el marco de la guerra contra Mitrídates del Ponto, César fue puesto a las órdenes de Marco Minucio Termo, que le encargó visitar el reino aliado de Bitinia, que debería poner a disposición de Roma una pequeña flota de guerra. Su rey, el viejo Nicomedes IV, al parecer quedó prendado de la belleza del joven romano. No sabemos lo que realmente pasó en Bitinia entre el viejo rey y el joven César, solo que finalmente la flota fue enviada al gobernador romano. Y este episodio sería utilizado en el futuro por los enemigos de César para difamarle, al acusarle de practicar la homosexualidad pasiva dándole el apodo de la reina de Bitinia, algo que César siempre negó. Además de que en esta misión, más de carácter diplomático que militar, César destacó como soldado por su valor, en especial durante la toma de la ciudad de Mitilene. Gracias a su valentía obtuvo una de las más codiciadas condecoraciones militares, la corona cívica. Una vez muerto Sila en el año 78 a.C., César pudo por fin regresar a Roma y dirigió su carrera hacia la abogacía, y allí demostró todas sus dotes de oratoria. En los tribunales tuvo casos que le darían fama y prestigio, como los que tuvo contra antiguos miembros de confianza de Sila, acusándoles de malversación. O por ejemplo también su caso contra Cayo Antonio Híbrida, que fue el responsable de muchos saqueos de ciudades griegas durante las campañas de Sila. Y como ya os he dicho antes, todos estos casos le dieron una gran popularidad como orador en Roma. En el año 73 a.C., a la muerte de su tío, Aurelio Cota, fue elegido para sustituirle en el Colegio de Pontífices, y pronto entró en relación con Pompeyo y Marco Craso, cuya amistad le permitió lanzar su propia carrera política poco después.
Pero a pesar de todo, César era un hombre inquieto, que sentía que debía ampliar sus conocimientos sobre filosofía y mejorar sus capacidades retóricas y oratorias. Con lo cual decidió embarcarse con destino a la isla de Rodas para instruirse con Apolonio Molón, quien era considerado uno de los mejores gramáticos de su tiempo. No era un proyecto libre de riesgos, ya que navegar era una actividad muy peligrosa, no solo por las tormentas y los frecuentes naufragios, sino también por los piratas. Hasta el año 67 a.C., en el que el general Pompeyo recibió la autoridad absoluta para acabar con la piratería, esta actividad supuso un problema muy serio para la autoridad romana. Los piratas interferían en el comercio y secuestraban a personas ilustres para exigir un rescate. Y eso si los reos tenían la suerte de ser ricos. A los más pobres los mataban o los vendían como esclavos. La piratería era una auténtica industria que ofrecía grandes beneficios. Territorios costeros como Cilicia vivían de ella, y el oficio de pirata pasaba de padres a hijos. No sabemos cómo se enteraron, posiblemente fue por algún informante que tuvieran los piratas o tal vez fue la simple mala suerte. Pero lo cierto es que el barco en el que viajaba César fue apresado por piratas cilicios cerca de la isla de Farmacusa. Desde allí se llevaron a César, con sus 2 asistentes y su médico, a su base, a esperar la llegada de un rescate que fue fijado inicialmente por los piratas en 20 talentos. Aunque César exigió que por su persona al menos debería de pedirse 50. Y así se hizo. Durante su estancia con los piratas de 38 días, César se dice que fue bastante bien tratado a pesar de las amenazas que este profería contra ellos. También se cuenta que César utilizaba a los piratas como público para sus composiciones poéticas y para sus discursos y a veces hasta les tildaba de ignorantes por no aplaudirlas. Y bueno, tras el pago del rescate, César fue liberado y eso sí, llegó la hora de la venganza. Tras reclutar una flota mercenaria en el puerto de los Milesios, se dirigió contra los piratas. Los sorprendió anclados todavía en su isla y se apoderó de la mayor parte de ellos. En principio no acabó con ellos, los encarceló en Pérgamo y puso su destino en manos del gobernador romano de Asia, Marco Junio Junco. Pero la avaricia de este, más interesado en el botín y en vender a los presos como esclavos por una buena cantidad de monedas, acabó con su paciencia. César tenía una palabra que cumplir, así que volvió a prisión y les crucificó. Aunque eso sí, tuvo el detalle de estrangularles antes. Es un episodio que nos demuestra la extraordinaria personalidad que mostró desde su juventud y el elevado concepto que tenía sobre sí mismo y sobre su dignitas. De vuelta a Roma en el año 69 a.C., tuvo que afrontar la muerte de su esposa Cornelia en el parto de un niño que nació muerto, y también la de su tía Julia, la viuda de Mario. Violando las leyes de Sila, aún vigentes durante el entierro de esta última, hizo pública la exhibición de las imágenes de su tía, de su tío Mario y del hijo de este, Gayo Mario, que también había muerto luchando contra los optimates. Este calculado acto de desafío le reportó muchas simpatías entre el partido de los populares. Ese mismo año desempeñaría el cargo de la cuestura en la Hispania Ulterior, acompañando al cónsul Anistisio Vetere. Y de esta etapa la verdad es que no sabemos mucho. Lo único que nos ha llegado son al parecer sus lamentos en el Templo de Hércules, en la actual ciudad de Cádiz, en donde, bueno, él se lamentaba porque a sus 30 años Alejandro Magno ya había conquistado mucho más que él. Pero bueno, también se dice que este episodio pues parece ser que no fue muy real. Es evidente que César estaba descontento con su cuestura en Hispania, pues no había ningún conflicto en el que pudiera destacar, y únicamente pudo dedicarse a la actividad judicial. Si acaso le sirvió para establecer lazos de amistad con algunos importantes hispanos importantes en el futuro. Por eso, antes de que se acabara su mandato, solicitó volver a Roma. Tras su retorno, inició una fase intensa de su carrera política. Inicialmente siguió con su profesión de abogado, pero en el 65 a.C. fue elegido para el cargo de edil curul. El puesto suponía encargarse de la limpieza, del comercio, del tránsito viario, la policía y en especial la organización de los espectáculos públicos en Roma. Dado el escaso presupuesto con el que contaban, lo habitual era que el edil pusiera de su propio bolsillo la mayor parte del dinero. Pero César no tenía demasiado, pero sí que contaba con poderosos aliados como Icneo Pompeyo y sobre todo con Marco Licinio Craso, quien seguramente fuera el hombre más rico de Roma en su tiempo. Ambos le prestaron lo suficiente como para montar un espectáculo que incluyó desviar el Tíber para la celebración de una naumaquia entre muchas otras.
Además de endeudarse hasta un nivel difícil de resolver, estos juegos le sirvieron a César para aumentar su popularidad y conseguir, 2 años después, ser elegido para el cargo de Pontifex Maximus, un puesto de enorme poder y prestigio, cuyo desempeño llevaba asociado el disfrute de una casa en el foro, la presidencia del Colegio de Pontífices y los derechos y deberes del Pater Familias sobre las vírgenes vestales. Y ese mismo año tuvo lugar la conspiración de Lucio Sergio Catilina contra parte del Senado, liderada por Catón el Joven y por Marco Tulio Cicerón. Y la revuelta se saldaría con la condena a muerte de muchos participantes en la conjura. César trató en el Senado de oponerse a estas ejecuciones con su hábil oratoria, pero nada de esto sirvió ante la insistencia de Marco Porcio Catón. En ese debate en la curia, César recibió privadamente una nota, y Catón, pensando que eran instrucciones de los conjurados, le pidió que la leyera ante todo el Senado. El texto de la nota resultó ser una apasionada carta de Servilia, amante de César y hermana de Marco Porcio Catón, que quedó abochornado al hacerse pública la relación entre su hermana y su enemigo. En el año 62 a.C. consiguió ser elegido pretor, y gracias a este nombramiento al año siguiente pudo conseguir ser enviado como propretor a la Hispania Ulterior. Se le abría la posibilidad de conseguir botín y saldar así parte de las enormes deudas que tenía. En el año 61 a.C. viajó de nuevo a la Hispania Ulterior, pero esta vez como propretor, y allí prohibiría los sacrificios humanos que se hacían en ciudades como por ejemplo en el norte de Hispalis y al sur de Cartago Nova. También reorganizó las milicias, creó escuelas gratuitas, mejoró las carreteras y también el abastecimiento de agua. Aunque lo que aquí nos interesa son sus movimientos por Hispania. Con el pretexto de una incursión de los lusitanos contra la Bética, organizó una campaña contra ellos con el objetivo de someter Lusitania y llegar hasta los ricos yacimientos de metales del noroeste peninsular. Para ello reclutó una legión, que sumada a las 2 que ya tenía, le dieron la fuerza necesaria para lanzarse a la conquista. Embarcó a una de ellas y la dirigió al norte costeando, mientras que con las otras 2 se dispuso a atravesar Lusitania. Obligó a sus enemigos a abandonar la Sierra de la Estela. Incursionó en la cuenca del Duero contra los betones y en el límite de los lusitanos y los galaicos se enfrentó a un ejército formado por ambos pueblos a los que venció sin demasiada dificultad. Volvió a su provincia victorioso, con un enorme botín compuesto por esclavos, ganado, cereales y muchos metales, sobre todo estaño y también más de 300 talentos de oro. Y teniendo en cuenta que un talento romano eran 32 kilos, estamos hablando de más de 9.600 kilos de oro. Volvió apresuradamente a Roma y, aprovechando la popularidad y riqueza adquirida, siguió con su brillante carrera política, presentándose para ser elegido cónsul. Con el apoyo de las clientelas y también del dinero de Pompeyo y de Craso, ganaría las elecciones como primer cónsul, siendo elegidos el segundo de ellos el yerno de Catón. Y desde este puesto pudo maniobrar mejor para la consecución de objetivos del llamado primer triunvirato de Roma. Estaba constituido por César, que aspiraba a una buena provincia tras su consulado; Pompeyo, que necesitaba del Senado la concesión de tierras para sus veteranos; y Craso, al que su inmensa riqueza no le era suficiente y aspiraba a la gloria militar que la victoria sobre el ejército de esclavos de Espartaco no le había dado. Necesitaba un mando proconsular. Para todo ello necesitaban vencer a la oposición de los optimates, que maniobraban desde el Senado para impedírselo. Para confirmar la alianza, Pompeyo se casó con Julia, la hija de César, empezando lo que será un matrimonio feliz. Frente a la alianza de estas 3 personalidades, poco podían hacer Catón y sus seguidores para bloquear las iniciativas del triunvirato. Cuando usaban el veto en el Senado, César se llevaba la aprobación de sus leyes a los comicios, donde siempre las aprobaban gracias al apoyo de los veteranos de Pompeyo. Como por ejemplo cuando al cónsul Bíbulo lo arrojaron al estiércol, este optaría por retirarse. Y así el año 59 a.C., en lugar de ser conocido como el año de César y de Bíbulo, fue conocido como el año de Julio y César. La asociación en el triunvirato funcionó a la perfección, y los 3 obtuvieron lo que ansiaban: Pompeyo las tierras para sus veteranos; Craso en el 53 a.C. el mando de un inmenso ejército, el cual llevará al desastre frente a los persas en la batalla de Carras, donde miles de romanos, incluidos él mismo y su hijo, encontraron la muerte o fueron esclavizados por los persas. Como procónsul, César fue nombrado en el año 58 a.C. gobernador de la Galia Cisalpina y de Illyricum durante 5 años.
iniciaría una campaña que acabaría por someter toda esa extensa región que se corresponden hoy en día con las actuales Francia y Bélgica, fijando el territorio controlados por los romanos en la frontera del río Rin. César justificó esta campaña militar como una acción defensiva, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en afirmar que el principal motivo fue el de potenciar su carrera política y la obtención de un inmenso botín con el que pagar sus cuantiosas deudas. Esta conquista, como ya sabéis, nos aparece descrita al detalle en la obra de César, Comentarios sobre la Guerra de las Galias, la cual, como ya sabéis, está considerada una obra maestra de la propaganda política y está orientada a influir y a ser leída por los lectores romanos. La guerra supuso un enorme coste en vidas humanas. Plutarco nos cuenta que se conquistaron unas 800 poblaciones, 300 tribus fueron sometidas, 1 millón de galos fueron esclavizados y otros 3 millones muertos. Una cifra inmensa, si tenemos en cuenta que los cálculos más optimistas cifran en 15 millones la población de las Galias antes de esa guerra. Durante el desarrollo de estas campañas en la Galia, también invadió Britania en 2 ocasiones, alegando que los britanos habían apoyado a los belgas en su lucha contra Roma. Sus acciones se limitaron al sur de la isla de Gran Bretaña entre los años 55 y 54 a.C. César escribiría acerca de los elementos geográficos, meteorológicos y etnográficos de la isla, aunque no sabemos a ciencia cierta si son muy fiables o más bien estaban basados en rumores y fuentes indirectas más que en un conocimiento directo de una isla en la que no penetró lo suficiente para hacerse una idea global de cómo era. Durante el desarrollo de la ocupación y sometimiento de la Galia y de Britania, también pasó a Germania. Pero entre los años 56 y 55 a.C. fue cuando recibió noticias inquietantes del norte. 2 tribus germanas, empujadas por el avance de los suevos, habían cruzado el gran río Rin y el Mosa después, y habían atacado a tribus galas aliadas de los romanos, instalándose en sus tierras y aldeas. A los romanos no les quedaría otra que acudir a la zona a poner orden, y los germanos trataron de establecer cierta negociación para ganar tiempo con César, pero este, ya muy pero que muy cabreado por algunas escaramuzas que se producían durante la misma, no atendió a ruegos y apresó a los embajadores y posteriormente derrotó a los germanos con cierta facilidad. Muchos fueron hechos cautivos y el resto, se dispersaron volviendo a Germania. Tampoco allí estarían a salvo. César quería ser el primer general romano en pasar a Germania con un ejército. Para hacerlo posible, construyó un puente de madera de más de 500 metros de longitud para que sus legiones atravesaran el río y enfrentarse con garantías a la causa del problema, los suevos. Estos, temerosos de la fama del romano, no se le enfrentaron directamente, retirándose hacia el interior de la región. César, después de 18 días sin haber obtenido botín ni victoria, decidió retirarse a su orilla del río, desmontando el puente para evitar que los germanos entraran con facilidad en la Galia. Tras la conquista de la Galia, como ya sabéis, las curtidas legiones de César, fieles a su general, contra los optimates de Roma, para hacerse con un poder prácticamente total en la, ya agonizante República Romana. El triunvirato era ya cosa del pasado. Craso había muerto en Carrae en el año 53 a.C., y Julia, que siempre había sido un factor de unión entre César y Pompeyo, había muerto en el 54. Y Pompeyo, celoso de la gloria y de la fama que César estaba consiguiendo en la Galia poco a poco, se acercó al bando optimate que consiguió que en el año 52 a.C. le eligiera cónsul sine, situándole legalmente en un plano superior al de César. Tras su victoria sobre el jefe galo Vercingetorix y el nombramiento de Pompeyo como cónsul único en el año 50 a.C., César recibe la orden de Roma de licenciar a sus legiones y presentarse en la capital, cosa que equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Así que decide hacer caso de la primera, ir a Roma, pero ignorando la segunda, la de licenciar sus tropas, que fieles a su general le acompañaron a Roma. Cruzó el Rubicón y sus rivales, sorprendidos, se retiraron de la capital y le dejaron el control de Italia, retirándose hacia Grecia para reunir un gran ejército con el que, bajo el liderato de Pompeyo, tener garantías de poder derrotar a César. En el año 49 a.C., en vez de perseguir a sus rivales en Grecia, acudió a Hispania a enfrentarse a las legiones pompeyanas. Viajó por mar a Marsella y desde allí por tierra a Hispania, donde derrotó en menos de un año a las legiones enemigas en la batalla de Ilerda el 2 de julio del 49 a.C.
Tuvo que volver a Roma, que había caído en la anarquía, y le llevó un tiempo estabilizar la situación. Cuando por fin lo consiguió, puso sus ojos en Pompeyo, que estaba en Grecia reuniendo un potente ejército y recursos para enfrentarse a las legiones cesarianas. Tras un serio descalabro en Dyrrachium frente a Pompeyo, pronto logró rehacerse y entablar una nueva batalla. En esta ocasión sería en Farsalia, y la victoria de César fue total, aunque algunos de los líderes políticos republicanos consiguieron huir, como Quintio Cecilio Mételo y Marco Porcio Catón, los cuales marcharían hacia el norte de África para agrupar un nuevo ejército, y Pompeyo huyó hacia Egipto, en donde, como bien sabéis, fue asesinado por orden del joven faraón Ptolomeo XIII. César, en persecución de Pompeyo, atravesó el Helesponto y, bordeando la actual costa turca, llegó a Alejandría. Egipto era una tierra muy exótica para los romanos. Allí, tras derrotar en la batalla del Nilo a las fuerzas del faraón, puso en el trono a la que fue su amante, la joven Cleopatra. De su relación con la reina de Egipto nacería un niño que sería el futuro Ptolomeo XV, conocido normalmente como Cesarión, aunque César nunca llegó a reconocerlo oficialmente. Poco le duraría la tranquilidad, porque en el verano del 47 a.C. nos lo encontraríamos en Asia Menor, en Cela, derrotando al rey Farnaces II, hijo de uno de los grandes enemigos de Roma, Mitrídates de Ponto. Desde allí envió una carta al Senado resumiendo su campaña de 5 días con el famoso Veni, Vidi y Vinci. El Ponto dejó de ser, para siempre, una amenaza para Roma. Marcharía hacia el norte desembarcando en la actual Túnez para derrotar a las fuerzas senatoriales que al mando de Catón, Metelo Escipión y Tito Labieno se le oponían. Tras el revés inicial que le supuso la batalla ruspina, César logró recuperarse y derrotar a los pompeyanos en la batalla de Tapso. Catón se quitó la vida tras esta derrota, cansado ya de luchar contra su enemigo. César se hizo con el control de toda el África romana, huyendo algunos de los optimates como Labieno o los hijos de Pompeyo a Hispania para plantar cara de nuevo a César. César volvería a Roma en el año 46 a.C. y la victoria sobre sus enemigos pues allanó cualquier tipo de oposición en el Senado, el cual no tuvo otra que nombrarle dictador. Roma estaba a sus pies y él supo compensarles generosamente a sus tropas con dinero y tierras, y también distribuyó entre la gente cereales, aceite, carne y también dinero. En septiembre celebraría 4 desfiles, carros de guerra británicos, galos, egipcios, asiáticos y un largo etcétera. Todos ellos, como ya sabéis, transitarían encadenados por las calles romanas. También se celebrarían combates de gladiadores, carreras de carros, naumaquias y todas las festividades habituales, disfrazando lo que no dejaba de ser una guerra civil como si fuera una victoria contra un enemigo extranjero, en la que el culmen de todo ello fue la ejecución del líder galo Vercingetorix. Durante los años 46 y 45 a.C., César viajó de nuevo a Hispania, la última zona en manos de sus enemigos que aún se le resistía, en especial la Bética. Y allí, en Munda, en la zona de Córdoba, tendrá lugar una durísima batalla que finalmente se saldaría con la victoria de las legiones de César. Tras la campaña hispana de César, y a excepción de Sexto, murieron todos los hijos de Pompeyo, y también los altos oficiales de su ejército. La batalla de Munda, que se decidió en el último momento, supuso la muerte de miles de soldados pompeyanos y la destrucción definitiva del ejército opuesto a César. Plutarco afirmaba lo siguiente: se dice que César manifestó que siempre había luchado por la victoria, pero que en esta ocasión también había tenido que luchar por su vida. Incapaz de controlarlas, Córdoba fue arrasada por las furiosas tropas de César, y también arrasaron con Cartella, Hispalis y Gades, que fueron sometidas por la fuerza. A su vuelta a Roma celebró un nuevo triunfo, ante el escándalo de los romanos que no aprobaban este tipo de celebración cuando se trataba de romanos luchando entre sí. César alegó que había vencido a rebeldes hispanos apoyados por romanos traidores. Reunió en su persona todos los poderes que aún no le correspondían, dejando al Senado, el cual había ampliado a 900 miembros, como una mera cámara consultiva. Se convirtió en dictador perpetuo y jefe supremo del ejército. Además de estos poderes, ya era pontífice máximo y monopolizó la potestas tribunicia, un cargo que le confería inmunidad sacrosanta.
Como dictador desarrolló una intensa actividad constructiva, destacando el Foro de César, finalizado por Augusto, en el centro del cual se levantaba una enorme estatua ecuestre de César ante el templo de Venus Genetrix, de la que decían que descendían los Julios. Como suele ocurrir en estos casos, César se había convertido en el salvador de la República para unos y en un odioso tirano para otros. Y ahora que se había convertido en el dueño de Roma, podía dar rienda suelta a lo que eran sus sueños: la derrota de la Dacia y también del Imperio Parto. Pero como bien sabéis, no tuvo tiempo de llevarlas a cabo. Un numeroso grupo de senadores se había unido en una conspiración para acabar con la vida del dictador en el propio Senado, que por entonces se reunía en el Teatro de Pompeyo. En los idus de marzo del 44 a.C., Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino lideraron el magnicidio en el que participaron decenas de senadores. Se dice que los asesinos apuñalaron a César hasta en 23 ocasiones como poco, y su cadáver quedó indefenso en las escaleras del pórtico del teatro, y sobre sus últimas palabras suele haber una pequeña discrepancia, ya que, según Suetonio, dijo las famosas palabras «tú también, hijo mío», pero Plutarco nos cuenta que no dijo nada y que se cubrió la cabeza con la toga. Algo que, bueno, sabiendo que le apuñalaron en ojos y garganta, pues es lo más probable. César, el romano más famoso de todos los tiempos, ya no pudo continuar con sus campañas, aunque sentó los cimientos sobre los que su sobrino Octavio, el futuro Augusto, construiría el Principado, paso previo a un nuevo régimen más apropiado para regir los inmensos territorios que gobernaba la urbs, el Imperio Romano. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.